diotironina, que es la T3. Esas son las dos hormonas que son producidas por la tiroides. Y están sometidas a este eje hipotálamo hipófisis también, así como los corticoides. Estimulado, el hipotálamo va a producir la secreción de una hormona que va a estimular a la hipófisis, y esa hipófisis va a estimular a la tiroides para que produzca las hormonas. Así mismo como con los corticoides, también hay un mecanismo de autorregulación. Eso quiere decir que la cantidad que hay dentro del organismo va a determinar también si va a seguir produciéndose más o va a disminuirse la producción dentro del organismo. Hay un mecanismo de autorregulación entonces que es responsable de controlar la secreción de las hormonas tiroides, de cualquiera de los dos, T3 o T4. Acá en el hipotálamo se libera la hormona liberadora de tirotropina. La hipófisis produce la TSH, que es la que va a estimular a la tiroides para la producción de la T3 y T4. El hipotálamo entonces produce la hormona liberadora de tirotropina, que estimula a la hipófisis. La hipófisis va a producir la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides, y esa hormona es responsable de estimular a la tiroides para la producción de T3 y T4, que tienen efectos sobre varias funciones dentro del organismo. Por eso que el desequilibrio hormonal, el desequilibrio de hormonas tiroideas, tanto exceso como déficit, produce manifestaciones en casi todo el organismo. Tiene influencia con el desarrollo, en el feto también, por eso que se tiene que tener siempre, corregir o controlar las hormonas tiroideas para que no haya un hipotiroidismo en el recién nacido. Tiene relación con la transmisión genética también, con el metabolismo celular, tiene relación con la producción de proteínas, con el control de la glicemia, con el control también de los lípidos. Se relaciona con el crecimiento y también tiene mucha relación con el aparato cardiovascular. La T3 se forma por la asociación de dos moléculas, una de diodotirosina y una de monoiodotirosina, diodotirosina y monoiodotirosina. Y la T4 se forma por la asociación de dos diodotirosinas. Entonces, dos diodotirosinas van a formar la T4, y una diodotirosina más una monoiodotirosina va a formar la T3. ¿Y cómo se forma esa tirosina? Uniendo la tirosina al iodo. Es una monoiodotirosina. Y en el caso de que a la tirosina se le unan dos moléculas de iodo, se forma la diiodotirosina. El mecanismo de autorregulación es responsable de que los niveles que encuentra el organismo de T3 y T4 en sangre son responsables de controlar tanto lo que se produce por el hipotálamo como lo que se produce por la hipófisis. Entonces, si los niveles están normales, eso se frena un poco la producción, o si los niveles están altos, se frena la liberación de estas hormonas. Y si en el caso de que esté bajo, se aumenta la liberación de estas hormonas para estimular a la tiroides. La hormona que es liberada por el hipotálamo, que es la TRH, y la TSH, que es liberada por la hipófisis para estimular a la tiroides. Y acá, si ustedes ven, para que tenga efecto, la hormona tiroides tiene que convertirse, tiene que sufrir una desyodación. Si este 3 va a actuar directamente ya sobre el organismo, pero si lo que se libera T4 se tiene que desyodar otra vez, tiene que perder una molécula de yodo para convertirse en la forma activa. Las hormonas tiroideas se van a producir dentro de la tiroides de esta manera. Acá entra el yodo dentro de la célula de la tiroides. Ese yodo va a unirse a la tiroglobulina que está en el coloide. Esta tiroglobulina que tiene acá adentro tiene tiene las tirosinas, que se van a o unir a dos moléculas de yodo o unir a una molécula de yodo. Entonces ahí se forma la monoiodotirosina, diodotirosina, se forma T3 o T4 acá en esta zona del coloide, y luego vuelve a la célula de la tiroides donde se deposita.
Acá se va a depositar como T4 o se va a depositar como T3. Cuando haya un estímulo para la liberación de esta hormona, ahí se libera. Puede salir de la tiroides como T4 o puede salir como T3. Si sale como T3, una vez que llega al tejido donde tiene que actuar, ya va a ejercer su acción. Si sale como T4, tiene que convertirse dentro del tejido en T3 para ejercer su efecto. Acá en la tiroides se producen T3 y T4. El único lugar en el organismo donde se produce T4 es en la tiroides. Ahí nos vamos a mostrar la producción de hormonas de tetraiodotiriosina. Se tiene toda la formación, cómo se sintetiza entonces dentro de la célula de la tiroides. Se va a producir acá la tiroglobulina, que esta proteína tiene, las tirosinas. A eso se le une o una molécula de yodo para formar monoiodotirosina o dos para formar la iodotirosina. Va a formar T3 o T4, eso va a volver a depositarse acá. Cuando hay un estímulo recién se va a liberar. Esta muestra algo similar, acá el ingreso del yodo para que se una a la tirosina de la tiroglobulina, y una vez que se forma eso, se deposita como T4, 1, 2, 3, 4, o como T3 otra vez. Va a depositarse acá y se va a secretar cuando haya un estímulo para su secreción. La mayor cantidad de hormonas que está circulante suele ser la T4. Una parte después, si para ejercer sus efectos tiene que convertir en T3. El único lugar dentro del organismo donde vamos a tener formación de T4 es dentro de la tiroides. Dentro de la tiroides entonces se produce T4 o se produce T3. En otros órganos sí se puede encontrar la producción de T3. O sea, para que se use esa T4 en los tejidos periféricos se va a convertir en T3. Y la diferencia entre los efectos y el tiempo de duración es diferente la acción. Es mucho más potente la T3, tiene una potencia mucho mayor que la T4, tiene una duración menor, ejerce más rápidamente su efecto, pero pasa más rápidamente. La T4 demora un poco más para ejercer su efecto, tiene una duración mayor, solo que eso hace que sea más estable. Por eso es que en el paciente crónico, en el paciente que no está con la urgencia, se suele preferir la aplicación de T4 porque demora un poquito más para ejercer su efecto, pero es más estable en el paciente. O sea, no va a alterar de manera muy rápida los niveles de hormonas tiroideas para descompensar al paciente. Entonces es más estable la acción de la T4, que demora un poquito más para ejercer su efecto, dura más tiempo. Y en la T3 se suele utilizar en casos de una urgencia, que es una complicación del hipotiroidismo. Hay otra forma de conversión también de la T4 en la forma activa, que es la T3, y una forma que es denominada T3 reversa, que no es activa. Se puede convertir en una forma que es inactiva o en esta forma que es activa para que ejerza su acción en el órgano diana, el órgano donde tiene que ejercer su acción. ¿Cómo? Dentro de tiroides. No, puede ser también dentro, puede ser también fuera, pero si se convierte ese T4, se convierte en T3 reversa, va a ser una forma inactiva, que no va a ejercer acción. La T4, o sea, las hormonas tiroideas se transportan unidas a una proteína transportadora. Va a salir entonces de la tiroides unida a una proteína transportadora, puede salir como T4 o puede salir como T3. Luego se va a llegar hasta la célula donde tiene que ejercer su acción. Si es que está convertido en T3, ya va a ejercer su acción directamente. Si es que está convertido en T4, tiene que pasar a convertirse a T3 después. Es una hormona que tiene acción sobre el núcleo. ¿Cómo se produce la acción? Facilitando la síntesis de proteínas que son responsables de la respuesta. ¿Se acuerdan que todos los fármacos tenían receptores
ejercían su acción. Había algunos que podían modificar algún canal iónico, producir polarización, otros podían utilizarse unos mensajeros y otros tienen acción sobre el núcleo, que van a ejercer su acción sobre el núcleo de la célula. Si están destinadas, por ejemplo, a ejercer su efecto sobre el corazón, van a ejercer su acción sobre el núcleo de la célula cardíaca, produciendo la síntesis de proteínas, y eso van a ser responsables de la respuesta del medicamento. Acá si ven que va a ingresar en la célula, se transportó por su el medio de su transportador la proteína, puede ingresar directamente a la célula si está convertido en T3 y ejercer su acción sobre el núcleo. En cambio, si este T4 tiene que convertirse dentro de la célula T3 y ahí recién va a pasar a ejercer su acción sobre el núcleo, que es a través de la producción de proteínas nuevas dentro de la célula. El efecto que tienen las hormonas tiroideas es sobre todo el organismo, sobre el desarrollo neurológico, sobre la maduración. Por eso es importante para el crecimiento de los niños, por eso es importante que durante la gestación los niveles de T3 y de T4 estén normales también, porque puede haber alteraciones en el desarrollo. El letinismo es la enfermedad que se asocia al paciente que tiene déficit de hormonas tiroideas durante el embarazo. Tiene efectos sobre la secreción de la hormona de crecimiento, por eso está asociado eso del desarrollo también con la hormona de crecimiento. Tiene efectos sobre la secreción de TSH, es responsable de regular la concentración de TSH. Si la TSH está baja, si la T4 o la T3 están altas, frenan un poco la producción de TSH, la liberación de TSH. En cambio, si T3 y T4 están bajas, aumenta la secreción de TSH. Es responsable entonces de controlar la secreción también de TSH. Está relacionada con el desarrollo óseo también, con la formación ósea. Está relacionado con el control de proteínas, de lípidos y de carbohidratos también. ¿Qué otra hormona que vimos tiene relación con esto? ¿Qué otras hormonas que vimos? ¿Cómo? La insulina tiene acción también. Este tiene mucha relación con la acción de la insulina también. Y otra hormona que tiene efecto también sobre eso, otros medicamentos, en ese caso que vimos, que tienen efecto sobre glucosa, sobre el lípido y proteínas también. ¿Cuál era? Los corticoides también tienen relación. La insulina ayuda a controlar la glicemia, ayuda también a controlar los depósitos de lípidos, ayuda a formar músculo, tiene acción anabólica. Los corticoides aumentaban la glicemia, aumentaban los lípidos y tenían un efecto catabólico sobre las proteínas. También tiene relación con la lipólisis y la captación de la glucosa en el tejido adiposo y también con la captación de glucosa en el músculo. Eso también tiene relación acá con la insulina. O sea, estos efectos también se ven por la insulina, que favorece la entrada de la glucosa a estos tejidos. Viendo un poco esas acciones se entiende también por qué un paciente que tiene un déficit o exceso de hormonas tiroideas tiene afectación de todo el organismo. Se relaciona con el metabolismo, el consumo de oxígeno en los tejidos que usan mucho oxígeno, por ejemplo el corazón, el músculo esquelético. Aumenta la termogénesis, porque aumenta el metabolismo oxidativo, o sea, aumenta el metabolismo basal en el paciente. Tiene mucha relación con el sistema simpático. Muchas de las respuestas del paciente que está con hipertiroidismo se relacionan con el sistema simpático. Los temblores, las palpitaciones, son respuestas que están mediadas con el sistema simpático. Eso tiene mucha relación con el sistema simpático. Afecta el metabolismo de los principios inmediatos, proteínas, carbohidratos y lípidos. Tiene un efecto sobre el control de la glicemia, sobre los lípidos también ayudan a controlar los valores de lípidos y de colesterol
y tiene también un efecto, este tiene un efecto también con niveles normales, un efecto anabólico. Como os corticoides? No, la insulina tiene efecto anabólico, los corticoides catabólicos. Los corticoides son catabólicos. Sobre la parte cardíaca tiene mucha influencia también, ayuda a controlar, esto principalmente se relaciona también con el sistema renina, angiotensina, aldosterona y también con la respuesta adrenérgica. Tiene mucha relación con la función cardíaca, el gasto cardíaco, la presión arterial, la resistencia venosa, vascular venosa arterial se relaciona mucho con los niveles de T3 y T4. En el paciente que tiene niveles más altos de T3 y T4, puede aumentar la presión arterial, puede aumentar la frecuencia cardíaca, puede aumentar la fuerza de contracción. En cambio, en el paciente con déficit se suele asociar se puede ver insuficiencia cardíaca. Tiene mucha relación con la parte cardíaca, entonces con el consumo de oxígeno por el músculo cardíaco, con la fuerza de contracción. ¿Cómo se llamaba esa propiedad del músculo? ¿Cuál? ¿Cómo? La propiedad del músculo relacionada con la fuerza de contracción. Inotropismo. Tiene relación con el inotropismo y acá con el cronotropismo. Y con la vasodilatación también de los vasos sanguíneos. Entonces aumenta el flujo sanguíneo, puede producir hipertensión, aumenta el flujo de oxígeno en los tejidos también. Esto es relacionado principalmente con la respuesta de las sustancias alérgicas sobre receptores beta, que son los que predominan en el corazón. Por eso que suele tener el paciente que es hipertiroideo, cómo suele estar la frecuencia, cómo suele estar la presión arterial en su paciente. Aumentado, taquicardia, taquiarritmia puede tener. En cambio, el paciente que tiene déficit de hormonas tiroideas suele tener lo contrario, suele tener bradicardia, suele tener insuficiencia cardíaca, acumulación de tejidos, tercer espacio, por ejemplo. Sobre el metabolismo de las proteínas, ayuda a incrementar la síntesis de la proteína. Eso cuando está, o sea, eso normalmente lo que hace cuando los niveles son normales. Entonces tiene un efecto que es anabólico en ese caso, cuando los niveles de hormonas tiroideas son normales. En cambio, cuando hay mucha hormona tiroidea, exceso de hormona tiroidea, ahí sí puede haber un equilibrio electrogenado negativo, o sea que hay destrucción de proteínas, puede tener un efecto catabólico en ese caso. El paciente también asocia con el paciente hipertiroideo, generalmente se asocia con pérdida de peso. Uno de los efectos es el aumento. Una de las causas puede ser el aumento del metabolismo, también la destrucción de las proteínas. En el crecimiento del individuo es importante porque se relaciona, dije, con la hormona de crecimiento. Tiene que haber hormona de crecimiento, tiene que haber hormona tiroidea para que el paciente se desarrolle. Con esos dos factores más algunos factores de crecimiento. Por lo importante para que se produzca el crecimiento en el individuo, que haya hormona tiroidea suficiente y hormona de crecimiento también. En el metabolismo de los carbohidratos hay mucha relación entre la respuesta tiroidea y la respuesta adrenérgica, también la respuesta tiroidea y la insulina. Ayuda también entonces a controlar los valores de glicemia, los depósitos de glucógeno, la utilización de la glucosa por estos dos tejidos que son principalmente los que utilizan. Acá se deposita y acá es utilizado por la célula muscular. Entonces tiene que haber para que el músculo pueda utilizar, la depósito pueda utilizar, tiene que haber suficiente cantidad de insulina y de hormonas tiroideas también. Tiene mucha relación con la respuesta adrenérgica por esa respuesta que hay sobre los receptores beta relacionados con la tirosina. En dosis pequeñas aumenta la cantidad de insulina, o sea, puede ayudar a controlar, pero generalmente cuando la dosis o la cantidad de hormonas tiroideas es muy grande ya, se favorece esto, glucogenólisis y gluconeogénesis. ¿Y qué va a producir en el paciente esto? Aumento de glucogenólisis y aumento de gluconeogénesis.
¿Cuál va a ser el efecto que vamos a ver sobre la glicemia? Aumento de glicemia. ¿Cómo? Hiperglicemia. Aumento de la glicemia. Entonces ahí puede haber aumento de la glicemia. Lo que va a producir normalmente es ayudar a controlar la glicemia en el paciente, ayudar a controlar los valores de lípidos del paciente, pero es diferente el efecto que se ve cuando hay déficit o cuando hay exceso. En el exceso acá se ve aumento de la glucogenólisis, se movilizan los depósitos de glucógeno, entonces hay mayor glucosa disponible y también aumenta la gluconeogénesis, la producción de nueva glucosa. Eso va a producir también hiperglicemia en el paciente, aumento de la glicemia. Las hormonas tiroideas se relacionan también con la absorción intestinal de glucosa, o sea, tiene que haber hormonas tiroideas para que se pueda absorber bien. Sobre el metabolismo, produce un aumento del metabolismo, que generalmente produce aumento del gasto de energía y puede producir pérdida de peso en el paciente. Al inicio puede producir aumento de la síntesis, o sea, tenemos un efecto anabólico, pero si está en exceso ya también puede destruir proteínas. Y aumenta la sensibilidad de los tejidos a la catecolamina, por eso se ve, repito, esa respuesta adrenérgica en el paciente que tiene exceso de temblores, de taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial. Sobre los lípidos también depende de la cantidad de hormonas tiroideas que hay. O sea, cuando hay un nivel normal ayuda al control de los lípidos y los triglicéridos. Cuando hay déficit, generalmente lo que suele aumentar es principalmente se asocia a aumento de triglicéridos, principalmente en el déficit. El paciente que es hipotiroideo suele tener frecuentemente aumento de una dislipidemia a expensas de hipertrigliceridemia, con valores altos, 500, 700 mil puede tener de triglicéridos ese paciente. Dependiendo de la concentración de las hormonas tiroideas se ven estos efectos. Favorece la absorción intestinal de la glucosa, favorece la captación de la glucosa por los tejidos. Luego, si va aumentando más la cantidad, se ve la glucogenólisis y gluconeogénesis. O sea que al inicio, si los valores son normales, ayuda a controlar la glicemia en el paciente. Pero cuando los valores son muy altos ya, se puede producir glucogenólisis y gluconeogénesis que aumenta los niveles de glicemia, asociado a que ayuda también a que se destruya o se degrade la insulina. O sea, el resultado acá ya es hiperglicemia en el paciente, proteólisis, lipólisis y catabolismo del colesterol. Para una cosa el efecto de la cantidad de hormonas tiroideas que tenga el paciente, de cómo están sus niveles. Un tipo de efecto se va a ver cuando hay déficit y cuando la cantidad es muy alta, otro tipo de efecto se va a ver. ¿Se están teniendo ahí? Los efectos vamos a tener cuando hay un exceso. ¿Sí? No, por favor. Um excesso De hormonas tiroideas. que vai ocorrer essa situação aí. Sí, sí. Tá bom. Lo que, Assim. en el paciente que está con normotiroidea, una función normal, eso ayuda. La hormona tiroidea ayuda en el control de todas sus funciones. Va a ayudar a controlar la glicemia, a que los valores de colesterol y triglicéridos se mantengan, a que tenga un efecto anabólico sobre las proteínas. Una vez que haya un exceso, ahí ya es otro resultado. Se destruyen proteínas, la acción de la insulina es disminuida, entonces aparte de que la acción de la insulina disminuye más por la glucogenólisis y la gluconeogénesis, aumenta la glicemia en el paciente y también se produce destrucción de proteínas. Entonces los efectos van a relacionarse de acuerdo a la cantidad, a los niveles de hormonas que tenga el paciente. Se aumenta uma coisa, se diminui outra. Sí. Se relaciona ahí no solo con los principios inmediatos, sino que también con otros micronutrientes, vamos a decir, con las vitaminas también. Con la absorción de las vitaminas en los pacientes también se relaciona. En el feto es muy importante que
sea que durante la gestación es muy importante que los niveles de hormonas tiroides estén normales en la gestante. Y acá también, así como en el caso de la diabetes, que teníamos una glicemia en ayunas diferentes para la gestante, acá también los valores del T4 o del perfil tiroideo son diferentes durante la gestación en la mujer y fuera de la gestación. Vamos a considerar hipotiroidismo con unos ciertos valores en la paciente que no está embarazada, y en la paciente que está embarazada son otros valores los que se van a tener en cuenta. Y es muy importante que los niveles de esas hormonas tiroides estén normales en la gestante para que también la tirosina fetal esté normal y principalmente no tenga déficit en el desarrollo de ese feto. Durante el desarrollo, o sea, durante la gestación y también después del nacimiento. Se relaciona mucho con el déficit en la parte neurológica cuando hay déficit de hormonas tiroideas. Una pregunta ahí, son los efectos que nosotros podemos tener por las hormonas tiroideas. Se produce entonces T3 y T4 dentro de la tiroides. La T3 se puede producir también en otros tejidos periféricos donde se va a convertir la T4 en T3. La T4 sí solo vamos a encontrar dentro de la tiroides. ¿Sí? Doutora, no caso do hipotiroidismo na criança. Con lo mismo, con las hormonas tiroideas. Porque sí, porque estos son los medicamentos que se usan en el hipotiroidismo, independientemente de cuál sea la edad. Son hormonas sintéticas, ¿verdad? Pero que no tienen efectos adversos a no ser que estén en sobredosis. Porque es lo mismo, va a tener la misma acción que tiene algo que es producido por el organismo. Entonces, las hormonas tiroideas son las que se utilizan. De nada. Bueno, esas dos hormonas entonces pueden ser producidas por la tiroides. La T4 es la que se produce solo dentro de la tiroides. Para que ejerza su acción la tiroides en el órgano tiene que actuar, ya sea músculo, hueso, corazón, el tracto gastrointestinal, todo tiene que convertirse en T3, esa hormona tiroidea. Entonces, sí, estamos hablando de esta hormona tiroidea. ¿En qué caso nosotros vamos a utilizar esta hormona tiroidea? En pacientes que tengan hipofuncionalidad tiroidea, que tengan hipotiroidismo. Los preparados que nosotros podemos encontrar son estos: la levotirosina, que es la más utilizada, la que se le suele conocer directamente como T4. El paciente refiere mucho como T4, no esto. Levotirosina es un medicamento que se da en dosis única diaria, generalmente en ayunas, y tiene una vida media similar a lo que es natural, lo que es producida por el organismo, que dijimos que era 7 días. Su acción es más lenta, inicia su acción más lentamente, pero dura también más tiempo. Se le suele indicar que tome por las mañanas en ayunas porque ahí se absorbe mejor. Hay otros preparados que combinan T4 y T3 en una proporción de 9:1, o sea, 9 porciones de T4 por cada porción de T3, y la triiotironina o liotironina. Esto es lo que más se utiliza. Este se usa en un solo caso, que después vamos a ver, y este no es muy utilizado. Pero esas son las presentaciones que se tienen disponibles de preparados. La levotirosina, en su forma de comprimido, puede venir en esta presentación en forma de microgramos, no viene en miligramos, viene en microgramos, de 25, de 50, de 100 microgramos suele venir la preparación. Para los que vienen a partir de 50 se suelen venir ranurados para poder dividir, porque no todos toman 50 o 100, algunos toman de 25 nomás, entonces vienen ranurados. Hay unos que vienen como esas pastillitas más chicos, ¿verdad? Pero como pastillitas de pico balina, así que vienen cuadraditos para ir dividiendo ese medicamento. Medicamento que no es costoso y se suele utilizar. ¿Para qué vamos a utilizar este preparado? En pacientes que tengan hipotiroidismo. Vamos a suplementar o darle hormonas tiroideas a un paciente que tiene déficit de hormonas tiroideas. Estas son las causas más frecuentes del hipotiroidismo. Las tiroiditis que pueden producir después de la
del proceso inflamatorio pueden producir un hipotiroidismo. Estas son algunas de ellas. Tiroiditis se refiere a inflamación. En la tiroiditis hay un proceso inflamatorio que produce la liberación de las hormonas tiroideas que están producidas en el paciente. Entonces, puede tener manifestaciones de hiperfuncionalidad en pacientes con tiroiditis. En algunos casos, pues se normaliza la función, en otros casos queda con hipofunción o puede tener también hiperfuncionalidad. Pero tiroiditis específicamente se refiere a un proceso inflamatorio de la tiroides que va a producir liberación en mayor cantidad de lo que ya está formado. Entonces sí puede tener una manifestación de hiperfuncionalidad porque libera lo que está depositado. ¿Dónde se producía? Dentro de la tiroides se producían las hormonas tiroideas y quedaban otra vez depositadas ahí dentro de la tiroides. ¿Qué es lo que pasa en el proceso inflamatorio? Hay un estímulo que va a producir su liberación y esto que está acá preformado, o sea que está todo formado ya, se va a liberar más rápidamente. Entonces va a tener manifestaciones de hiperfuncionalidad, pero no necesariamente porque la tiroides esté trabajando más, sino que se está liberando lo que está produciendo. Ahí citaba, por ejemplo, la tiroiditis de Hashimoto, que puede ser una causa del hipotiroidismo. Hay otro tipo de tiroiditis también que puede producir hipotiroidismo posteriormente. La enfermedad de Hashimoto, la tiroiditis subaguda, la tiroiditis postparto. Generalmente después la paciente se suele recuperar después de su tiroiditis. La ingesta de iodo radioactivo también puede producir hipotiroidismo. El iodo radioactivo se hace en dos casos. Se suele hacer en pacientes que tienen bocio muy importante para disminuir el tamaño del bocio o en pacientes con cáncer de tiroides. Si tienen cáncer de tiroides, puede usar iodo radioactivo. Ese iodo destruye la glándula, entonces va a producir como consecuencia un hipotiroidismo. Y también en algunos casos de hipertiroidismo, o sea, de bocio gigante, pueden tomar esta medicación y le va a producir un hipotiroidismo. O sea que después probablemente va a necesitar el paciente suplementar con hormonas tiroideas. Pacientes con tiroidotomía total, por ejemplo, superan de un bocio o de un cáncer y pueden requerir hormonas tiroideas. El déficit de yodo puede producir hipotiroidismo, es una de las causas de países que no son, que son la zona mediterránea. Y el exceso también puede producir, el exceso de yodo bloquea la hormona tiroidea, la glándula tiroidea, entonces también puede producirse tanto por déficit como por exceso. En el exceso se produce porque el exceso de yodo bloquea a la glándula tiroidea. Acá la cosa más frecuente suele ser el déficit de yodo. El hipotiroidismo secundario se refiere a un problema donde la patología donde el problema no está en la tiroides, sino que arriba, donde puede ser hipófisis o puede ser también incluso en algunos casos en el hipotálamo. Ahí también se puede tratar, pero hay que tratar también con hormonas tiroideas, pero hay que tratar también la causa que está produciéndose esa alteración. Y otra causa puede ser la resistencia a las hormonas tiroideas del tejido, donde tiene que actuar no responde, que es una causa infrecuente. La causa más frecuente es el déficit de yodo. En algunos lugares donde no hay déficit de yodo, suele ser la enfermedad de Hashimoto la que más produce hipotiroidismo. Acá están las manifestaciones que podemos ver por tirotoxicosis, que es exceso, y el hipotiroidismo. Las manifestaciones que vamos a ver por hipotiroidismo son las que van a formar parte del cuadro que después se va a tratar con hormonas tiroideas. Y ahí puse para ver una que afecta a casi todos los órganos. Afecta a la piel se ve, el cabello suele estar seco, el paciente suele estar hinchado. En la cara suele tener edema, el paciente, eso es lo que le caracteriza. Realmente cuando está muy descompensado, ya el paciente viene con la cara toda ematizada, los párpados también. En la parte cardiovascular hay disminución de toda la actividad. Recuerden que la respuesta adrenérgica se relaciona con hormonas tiroideas. Entonces, ¿qué pasa si tiene déficit de hormonas tiroideas? La respuesta adrenérgica también es menor. Entonces,
taquicardia, disminución del gasto cardíaco, insuficiencia cardíaca. En la parte respiratoria también puede presentar derrame pleural, por ejemplo, suele presentar disminución del apetito, suele presentar disminución del peristaltismo de ese paciente y se asocia mucho también a estreñimiento. En la parte del sistema nervioso central el paciente suele tener mucha letargia, se cansa mucho, refiere que no puede hacer muchas actividades, que se cansa rápido, tiene mucho sueño también. Suele tener fatiga muscular, refiere que se cansa demasiado también, puede tener dolores musculares. En la parte renal, problema de la presión de agua que produce edemas, edematiza mucho a ese paciente. Puede presentar anemia también, puede presentar alteración en el ciclo menstrual. La mujer también puede afectarse los espermatozoides en el varón. Y en la parte metabólica, alteración de varios de los factores. Disminuye el metabolismo basal, el paciente gana peso, puede tener alteración en la parte de lípidos, generalmente eso es lo que más suele subir, esto suele aumentar en el paciente. Y déficit de vitaminas también, porque se relaciona con la absorción de vitaminas. Eso para ver que tiene afectación sobre varios sistemas. Refiere cansancio, debilidad, intolerancia al frío, siente mucho frío, el paciente que está con hipotiroidismo, aumento de peso, edemas también. Cuadros depresivos también se suelen ver mucho en los pacientes, estabilidad emocional, cualquier cosa le produce llanto a esos pacientes también, está relacionado con la parte psiquiátrica de esos pacientes. Y generalmente es un cuadro que tiene una instalación lenta, no es así algo rápido. Entonces, el paciente al principio puede no darle mucha importancia o el médico también no relacionar, porque es muy vago que diga me canso mucho o no me siento bien. La sintomatología que al inicio tiene puede ser vaga y que el médico no lo orienta a pensar. Ahora, si viene un descompensado, sí, ya es más fácil, todo hematizado ese paciente, va a requerir una historia de estreñimiento, se le va a dar el examen físico con bradicardia, puede referir con método de peso. Ahí ya puede ser un poco más fácil de diagnosticar. Y se le tiene que pedir que estudie ahí el paciente. De TSH y entre las hormonas tiroideas es más útil pedir la fracción de T4 libre, porque se puede pedir TSH, se puede pedir T3 y T4. ¿Por qué el T4 libre es más fiable? Porque esa varía menos. Dijimos que acá se puede transportar unidad de proteínas de las hormonas tiroideas. Si hay un déficit de hormonas de proteínas, esa fracción unida puede alterarse en su transporte, pero la fracción libre no se altera mucho, entonces esa es la más fiable. Si podemos pedirle T3, T4, TSH está bien. Si tenemos que pedir dos valores, pedirle TSH y FT4, la T4 libre. Si nosotros tenemos la TSH alta y la T4 libre baja, tenemos nuestro diagnóstico de hipotiroidismo, los dos. Este está bajo, no está produciendo la tiroides. ¿Cuál es el problema? No es la TSH, porque se está estimulando la tiroides, el problema está dentro de la tiroides. Entonces TSH, T4 baja y TSH alta. Hay un cuadro donde puede haber también un aumento de TSH, pero acá sin clínica, aumento de TSH con T4 libre, normal. Se le denomina hipotiroidismo subclínico. El hipotiroidismo subclínico no tiene clínica. Vamos a tener manifestaciones, entonces se va a hacer un estudio donde casualmente se va a encontrar esto con esto. TSH alta y T4 libre, normal, sin manifestaciones clínicas. Ahí depende del valor de esto. Si está por encima de 10 TSH, tratar. Si está por debajo, no tratar. Esperamos más hacer otra vez sus controles. Y la otra opción que puede ser es TSH baja y T4 baja. Los dos están bajos. Entonces la tiroides no está funcionando, pero porque no es estimulada.
dirección de las hormonas, de los valores va a ser el mismo, T4 baja, TSH baja. En cambio, si vos tenés T4 baja, entonces tu TSH alta, el problema está dentro de la tiroides. Una vez que acuerda la clínica, se pillan los laboratorios, se haga el diagnóstico del tipo de hipotiroidismo que tiene, se va a empezar el tratamiento en el paciente. La T4, el hipotiroidismo central, se va a tratar también con TSH, pero hay que saber cuál es la causa, por qué no está funcionando la hipófisis o el hipotálamo, y si se puede curar eso, o sea, si se puede tratar eso o no. Porque talvez pode estar algo fora está ocasionando um problema tanto no hipotálamo quanto no tireoide para que não venha mais ocorrer. Sí, para que, o sea, algo puede estar afectando, algo está afectando por encima de la tiroides y eso hay que ver si se puede corregir. Si una tumoración o una cosa así que está afectando, entonces ahí corregir. Acá yo puse solo los valores para ver un punto que la TSH, este suele ser el valor de referencia de TSH, pero en un laboratorio 4.55. Eso que preguntaste recién, ¿cuándo se trata? Cuando el TSH en el hipotiroidismo subclínico, si la TSH es mayor a 10. O sea, si está entre el valor por encima de lo normal y menor a 10, no se trata no se administra medicamentos. Pues tenemos la T4 total, T4 libre, T3 total, T3 libre. ¿Cuál es la porción más viable? La libre. Entonces, si se van a pedir 3 valores, si se puede hacer un perfil completo, está bien. Ahora, si podés hacer, por algún motivo no puedes hacerle todo, pedirle TSH y pedirle T4 libre. Doutora, esse valor é para ambos os sexos? Esse valor é Sí, sí, para ambos sexos fuera de la gestación. En la gestante son otros valores de referencia. ¿Hasta ahí hay una pregunta? ¿Quieren hacer un ratito con nosotros? Sim.